Hola, en este video veremos el concepto de continuidad de una función en un punto. Intuitivamente decimos que una función es continua cuando la gráfica de esta función no presenta ningún corte o ninguna ruptura. Es decir, cuando podemos dibujar la función sin levantar el lápiz. Entonces, una función y igual a f de x continua en un punto x sub 0 de su dominio si solo si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, existe la imagen de x sub 0, es decir, existe f de x sub 0. En segundo lugar, existe el límite de f de x cuando x tiende al valor x sub 0. Simbólicamente, es decir, existe el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0. Y la tercera condición es que se cumple la igualdad. El límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x sub 0. Si las tres condiciones se cumplen, entonces podemos decir que la función f de x es continua en x sub 0. Veamos un ejemplo. Estudia la continuidad de la función por parte f de x, que es igual a 2x más 1 si x es menor o igual a 0. Y a x cuadrado si x es mayor a 0. En x sub 0 igual a 0. En primer lugar debemos probar que existe f de x sub 0. Y como x sub 0 en nuestro caso es igual a 0, es decir, debemos probar si existe f de 0. Entonces, analizamos en qué valor, en qué tramo del dominio se encuentra x igual a 0. Y vemos que es en la primera parte de la función, que dice si x es menor o igual a 0, la función es 2x más 1. Entonces, para calcular f de 0, tomando esta parte de la función, va a ser igual a 2x más 1. Y esto es igual. Reemplazando entonces el valor x por 0, tenemos 2 por 0 más 1. Y resolviendo esto, 2 por 0 es 0 más 1, es igual a 1. Por lo tanto, existe f de x sub 0 que es igual a 1. Veamos la segunda condición. Debemos probar que existe el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Recordemos que existe el límite de la función f de x cuando x tiende al valor a, si solo si el límite de la función f de x cuando x tiende a a por la derecha es igual al límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda. Entonces debemos calcular los límites laterales. Para calcular el límite lateral por la izquierda, entonces tenemos que el límite de la función f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual, como estamos considerando el límite por la izquierda, entonces nos fijamos en la parte que dice valores de x menores o iguales a 0. En este caso la función tiene la forma 2x más 1. Entonces nos va a quedar el límite de 2x más 1 cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y reemplazando 0 en lugar de x, tenemos que es igual a 2 por 0 más 1. Y resolviendo 2 por 0 es 0 más 1 es igual a 1. Ahora para calcular el límite por la derecha, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha, nos fijamos en la parte de la función donde x es mayor a 0. Es decir, en esta parte la función es x cuadrado. Entonces tenemos el límite de x cuadrado cuando x tiende a 0 por la derecha, y reemplazando 0 en x es igual a 0 al cuadrado. Resolviendo 0 al cuadrado es igual a 0. Entonces vemos que el límite lateral por la izquierda de 0 es 1 y el límite lateral por la derecha de 0 es 0. Por lo tanto, como son distintos los límites laterales, entonces el límite de la función f de x cuando x tiende a 0 no existe. Y como no cumplimos con la segunda condición, por lo tanto se concluye que la función f de x no es continua en x sub 0 e igual a 0. Recordando que se tienen que cumplir las tres condiciones para que la función sea continua en x sub 0 igual a 0. En la gráfica podemos ver que en x igual a 0 hay un salto, hay una ruptura de la función. Es decir, gráficamente podemos ver que la función f de x no es continua en x sub 0 igual a 0. Hasta la próxima.